siempre existía la sensación de que algo andaba mal. Parecía que todo en este lugar no encajaba con la lógica. A principios de 2025, dentro de un tren del ferrocarril central que recorría la verde campiña del Valle del Mantaro rumbo a Huancayo, se podía escuchar el suave murmullo de un ingeniero estadounidense hablando consigo mismo. Él era James Harrison, empleado del G Medical Group. Un profesional de élite que veía el mundo a través de datos y lógica. Pero en ese instante, un suceso increíble lo tomó por sorpresa. Su amada esposa perdió el conocimiento repentinamente y se desplomó en el suelo del vagón. En medio de la provincia, donde el idioma le parecía extraño, la situación se volvió desesperada. Sin embargo, lo que realmente erizó la piel de James fue la reacción de los pasajeros peruanos. Nadie gritó, nadie entró en pánico, solo miraban en silencio. ¿Qué estaba pasando realmente aquí? Averiguémoslo. James Harrison es un ingeniero mecánico de precisión en la sede de un gigante grupo médico en Silicon Valley. Para él, el mundo se compone de datos, lógica y racionalidad. Casi no hay lugar para la emoción o el azar. Cada fenómeno debe tener una explicación lógica. Esa era su postura en 2025. James trajo a su esposa Sarah y a su hijo de 11 años, Leo, a Perú. No era por turismo. El componente central del dispositivo de resonancia magnética más reciente que había desarrollado, una válvula de regulación de precisión, supuestamente se fabricaba en una planta en la región de Junín. No podía creerlo. Nuestro presupuesto de desarrollo podría ser aún mayor este año. James revisaba los datos una y otra vez. Pero por mucho que calculara, no podía entender qué variable habían pasado por alto para resolver este misterio. Viajó hacia la Sierra Central. En esta ocasión, la familia Harrison iba a bordo de un tren que atravesaba los hermosos paisajes andinos. Fuera de la ventana, los campos dorados de maíz y las chacras recién cosechadas parecían interminables. «¡Wow! Parece que estamos dentro de un libro de cuentos», dijo Sarah con dulzura a su hijo Leo. Pero la mirada de James estaba enfocada en cosas más profundas. La campiña peruana, el sistema de transporte que parecía ineficiente, la población dispersa y la sociedad tradicional de la provincia. Su mente estaba llena de datos e informes. En un lugar así, ¿cómo se pueden fabricar piezas de precisión de clase mundial?, pensaba. En la ciudad de James, la tecnología más avanzada nace en fábricas gigantescas en Silicon Valley, Boston o Seattle, donde hay grandes fondos, equipos modernos y los mejores talentos. Pero aquí en Perú era diferente. ¿Sigues pensando en el trabajo?, preguntó Leo con un tono de aburrimiento mientras miraba la cara de su padre. No es eso. Solo pienso que a veces la tecnología de Perú es misteriosa, respondió James, aunque lo que pensaba por dentro era distinto. Había algo mal en este lugar. Un sistema de transporte que parecía no preocuparse por la eficiencia. Un tren en la provincia que probablemente no sería rentable en Estados Unidos, allá lo habrían cerrado hace mucho tiempo. Observó el interior del vagón, estudiantes con uniforme escolar, ancianas regresando del mercado con sus mantas coloridas y trabajadores con ropa de faena. Todos parecían tranquilos y contentos mientras el tren se mecía. No era lógico. Esta ruta claramente daba pérdidas y la mente racionalista de James no podía aceptar esta escena. En Estados Unidos, las rutas no rentables se eliminan de inmediato debido a los principios del mercado. Pero aquí, parecía que un sistema de valores diferente estaba en movimiento. Cariño. La suave voz de Sarah se cortó de repente. Al girarse, James vio que su esposa estaba pálida y sudaba frío. Sarah, ¿qué pasa? ¿Estás bien? En el momento en que James tocó su hombro, el cuerpo de Sarah pareció una muñeca a la que le cortaron los hilos y cayó lentamente de sus brazos al piso del tren. Mamá, mamá. El grito de Leo rompió el silencio del vagón, dejando la mente de James en blanco. Como ingeniero cuya mente siempre estaba calmada, se detuvo por completo. Solo el miedo primario de un esposo y padre envolvió su corazón. Ayuda. ¿Que alguien me ayude, mi esposa? Gritó en un inglés que apenas podía articular. Sin embargo, lo que empujó a James a las profundidades de la desesperación no fue el colapso de Sarah en sí, sino la increíble reacción de los pasajeros peruanos. Los estudiantes, los ancianos y el hombre con ropa de trabajo. Nadie gritó, nadie corrió, nadie entró en pánico. Parecía que el tiempo se había detenido y todos simplemente miraban en silencio a James y a Sarah tendida en el suelo. Un sudor frío recorrió la espalda de James. ¿Qué significaba este silencio? ¿Era indiferencia? En su mente entró la experiencia americana. Si esto sucediera en un tren en Chicago,
alguien gritaría, habría caos, y seguramente alguien sacaría su teléfono para grabar un video. Pero aquí, su silencio parecía un muro grueso que aislaba a la familia Harrison. En medio de la desesperación, un estudiante rompió el silencio. Se levantó tranquilamente de su asiento. No miró directamente a James, pero con paso firme se acercó al botón rojo de emergencia en la esquina del vagón. James no entendía su propósito. Frente al botón, el estudiante habló por el intercomunicador con una voz tranquila pero clara. Jefe del tren, tenemos una emergencia, hay una pasajera desmayada. Esa voz hizo vibrar el aire del vagón. Ese fue el comienzo de un trabajo en equipo increíble. En la mente de James, todavía imperaba la lógica estadounidense. Botón de emergencia. ¿Y ahora qué? Incluso si llegaba el conductor, no se entenderían. En Estados Unidos, en esta situación, lo primero que se piensa es en la responsabilidad, la liability y el riesgo de una demanda. Aunque exista la ley del buen samaritano, muchos temen ayudar porque podrían ser demandados después, así que prefieren esperar a un experto. Pero la atmósfera dentro del tren comenzó a cambiar. Dios mío, ¿qué le pasó? La primera en acercarse fue una mamita de unos 70 años que cargaba sus compras. No dudó. Sacó un pañuelo y lo humedeció con agua de su termo. Luego lo colocó suavemente sobre la frente de Sarah. Va a estar bien, papito. James no entendía bien el español coloquial, pero la caricia suave y la mirada, como si fuera para una nieta, calentaron su corazón más que cualquier palabra. Luego, el trabajador con ropa de faena se levantó en silencio. Abrió un poco la ventana para que entrara el aire fresco de la sierra y le entregó su botella de agua fría recién comprada a la abuela para que la usara en el pañuelo. Tome, mamita, esta está más fría. Lo sorprendente es que no hablaron entre ellos. Tampoco hubo contacto visual, pero parecían un equipo que llevaba mucho tiempo trabajando junto. Entendieron sus respectivos roles de inmediato, dejando a James boquiabierto. No había un comandante aquí, pero el trabajo en equipo era perfecto. En ese momento, llegó un hombre uniformado, el jefe del tren. Sir, ¿are you okay? Para sorpresa de James, hablaba un inglés fluido. My wife, she suddenly lost consciousness, explicó James. El conductor asintió con calma y actuó rápidamente. Verificó la respiración y el pulso de Sarah y luego se arrodilló frente a James. Please don't worry. I am trained in first aid. La próxima estación es Jauja. Ya me comuniqué con la estación para preparar un equipo médico y un DEA. La palabra DEA, desfibrilador externo automático, sorprendió a James. Había leído en informes que Perú estaba esforzándose por aumentar la densidad de DEAs en lugares públicos, pero pensó que eso era solo en Lima. No imaginaba que incluso las estaciones en provincia lo tuvieran. El conductor tomó su radio e informó al centro de control. Aquí el tren con destino al sur, tenemos una emergencia. Ciudadana extranjera, mujer de unos 40 años, inconsciente. Al escuchar este informe, como persona técnica, James quedó impresionado. No era solo simple amabilidad o bondad. Era una integración organizada de educación, infraestructura y personal capacitado. Un sistema avanzado de salvamento. En las zonas rurales de Estados Unidos, esperar una ambulancia durante 30 minutos es común, y luego recibes una factura de miles de dólares. Pero lo que sucedía aquí rompía con todo lo que él conocía. James miró al estudiante que actuó primero. Ah, es que nos enseñaron en la clase de salud en el colegio cómo actuar en estas situaciones, respondió el joven tímidamente. Es simple. Pero allí James sintió que estaba a las puertas del misterio de la tecnología peruana que estaba investigando. El tren no redujo la velocidad hasta llegar a la siguiente estación. Los pasajeros no hicieron ruido. Solo se mantuvieron vigilando desde lejos. James se dio cuenta de que ese silencio que parecía indiferencia era en realidad un espacio de confianza y cuidado, una sociedad muy madura. Al llegar a la estación, James vio por la ventana al personal de la estación y una ambulancia blanca que ya estaba esperando. La velocidad de su acción fue más que sorprendente, fue asombrosa. Cuando el tren se detuvo, los paramédicos y el personal parecían haber trabajado juntos desde siempre. Sin movimientos desperdiciados, subieron a Sarah a la camilla. En medio de todo esto, James seguía atónito. Un miembro del equipo dijo, «Señor, venga con nosotros, por favor». En ese momento, el jefe de estación se acercó y dijo en voz baja. «El hospital grande está un poco lejos de aquí. Unos 20 minutos más. Pero justo en la esquina está la clínica del Dr. Quispe.
Parece que el estado de su esposa se ha estabilizado. Tal vez sea mejor llevarla allí primero para que sea más rápido. La lógica estadounidense volvió a entrar en la mente de James. ¿Qué estás diciendo? ¿Vamos a romper el procedimiento estándar? ¿Y si pasa algo? ¿Quién se hace responsable? En Estados Unidos, el personal de campo no puede cambiar las reglas. Todo debe ser según el manual porque la responsabilidad legal es lo más importante. Pero el líder del equipo de la ambulancia escuchó seriamente al jefe de estación y se volvió hacia James. Creemos que tal vez sea solo fatiga y deshidratación, quizás el soroche. El jefe de estación tiene razón. Ir a la clínica del Dr. Quispe para ponerle suero es lo más rápido y cómodo para su esposa. ¿Qué opina usted? James no podía creerlo. Los paramédicos aceptaron la sugerencia del personal de la estación e incluso le dieron la decisión final a él. En Estados Unidos, donde el trabajo está fragmentado y la autoridad es absoluta, esto no sucedería. Aquí, las reglas o la autoridad no eran la prioridad, sino pensar que era lo mejor para el paciente en ese momento. Está bien, hagamos eso. Gracias, dijo James temblando. La puerta de la ambulancia se cerró y avanzó lentamente. Desde la ventana, James vio al jefe de estación y al personal haciendo una leve reverencia. Lo mismo hicieron el estudiante y la mamita con una mirada de preocupación. En esa escena, James encontró la respuesta a su misterio. Ahora entendía por qué una pequeña planta en Junín podía crear tecnología de clase mundial. No se trataba solo de máquinas o datos. Era la conexión tácita, el entendimiento. La flexibilidad de las personas para ir más allá de las reglas por la mejor solución, sobre todo, el corazón puro para ayudar sin esperar nada a cambio. Esta escena de salvamento perfecta era el verdadero origen de la tecnología que se crea en Perú. Al llegar a la clínica, no era un hospital moderno, sino una clínica cálida y cómoda en la esquina del pueblo que servía a la comunidad desde hacía mucho tiempo. Era la clínica del Dr. Quispe. Quizás el equipo no era nuevo, pero el diagnóstico del doctor y la rapidez de las enfermeras no tenían nada que envidiar a ningún médico de élite en Estados Unidos. Inmediatamente le pusieron suero a Sarah. Mientras James y Leo esperaban afuera, se abrió la puerta. ¿Cómo está su esposa? Quienes entraron fueron el trabajador con ropa de faena del tren, junto con la mamita e incluso el estudiante. Dijeron que solo pasaban para asegurarse de que todo estuviera bien. James no podía hablar. En Estados Unidos, nadie haría esto por un extraño, sacrificar su propio tiempo para visitar el hospital. Pero en sus rostros no había rastro de obligación, parecía que solo había pura preocupación, lo que llaman solidaridad y calor humano. Una hora después, salió la enfermera y dijo que Sarah ya estaba despierta. James fue a verla y vio que su esposa ya sonreía. Aunque todavía estaba un poco pálida. Perdón por preocuparlos, dijo Sarah. James respiró aliviado y tomó la mano de su esposa. Después de la explicación del Dr. Quispe, James enfrentó la realidad que temía. El pago. No tenían seguro médico en Perú. En Estados Unidos, el uso de la ambulancia, el diagnóstico del médico, el servicio de la enfermera y los medicamentos costarían miles de dólares. Se preparó mentalmente. «How much do I owe you? ¿Cuánto le debo?», preguntó James nervioso. La cajera le entregó la cuenta. Como no tienen SIS ni seguro local, es el pago completo. El total son 250 soles. ¿Perdón? ¿Cuánto? James pensó que había escuchado mal. 250 soles. Faltaban 2 o 3 ceros. Pero no era un error. Miró la cuenta una y otra vez. En Estados Unidos, solo subirse a la ambulancia ya era más caro que esto. En ese momento, algo se derrumbó dentro de James. De sus ojos, las lágrimas cayeron una tras otra. No eran lágrimas de alivio o gratitud solamente. Era el sonido del derrumbe de los valores de un ingeniero de élite que solo creía en la lógica y los datos. En este lugar, salvar una vida no se considera una mercancía costosa. Vio a extraños con conocimientos de primeros auxilios. A pasajeros ayudándose naturalmente, y todo esto funcionando a un costo muy razonable. Recordó los equipos de resonancia magnética de millones de dólares que fabricaba su empresa. Y por primera vez, imaginó los rostros de los trabajadores en Junín. Su búsqueda de la perfección no era por ganancias o eficiencia, sino porque simplemente querían ayudar a otras personas. Esta cálida preocupación, esta cadena de bondad, era el verdadero secreto de su tecnología. Sarah también lloró en silencio al darse cuenta de todo.
Leo solo miraba a su padre, sintiendo, a la manera de un niño, que algo muy importante había sucedido. Esa noche, en el hotel en Huancayo, se quedaron mirando en silencio la belleza de la noche andina. Habían pasado demasiadas cosas que sacudieron sus corazones. Sara habló primero. Quiero escribir lo que pasó hoy, como ser humano. Quiero contarles a nuestros amigos en Estados Unidos qué es lo que tiene este lugar. James asintió. Yo también. Como ingeniero, tengo algo que transmitir. La magia que buscaba no estaba en la fábrica. Estaba en el tren, en la estación y en la pequeña clínica. Leo miró hacia arriba y dijo: Papá, quiero estudiar aquí en Perú algún día. No solo para hacer buenas máquinas, sino para ser como el estudiante que conocimos, dispuesto a ayudar a los demás. La publicación de Sara en las redes sociales se viralizó rápidamente en todo el mundo. Una enfermera de Estados Unidos comentó: increíble. Ese es el cuidado humano que no podemos lograr en nuestras salas de emergencia. Los colegas ingenieros de James también se asombraron. Quizás esa es la tecnología que debemos aprender de Perú. En 24 horas, la publicación se compartió más de 1 millón de veces. Unos días después, James incluso recibió mensajes de quienes los ayudaron. Ya está bien su esposa, de parte del trabajador, y buena suerte en su futuro de parte del estudiante. La conexión de los corazones que cruzó fronteras se convirtió en un tesoro para la familia Harrison. Antes de volver a casa, James sostuvo una taza de cerámica hecha por un artesano local peruano, simple pero de manufactura perfecta. La comparó con las escenas que vio. Los pasajeros ayudándose, el jefe de estación tomando la decisión correcta. La fábrica en el Valle del Mantaro y esta taza. Todo estaba conectado. No por dinero, no por eficiencia, sino para ayudar a quien lo use. Esa es la verdadera alma de su sistema. Siempre existía la sensación de que algo andaba mal. Parecía que todo en este lugar no encajaba con la lógica. Esa fue la primera sospecha de James cuando estaba en el tren. Pero al final de su viaje, ya entendía el verdadero significado de esas palabras. Correcto. Lo que estaba mal no era este lugar, sino el mismo, que creía que los datos y la eficiencia eran la única base de la verdad. Al regresar a Estados Unidos, James presentó un informe en la sede central. El tema era el origen de la tecnología en Perú, pero no habló sobre inversión o análisis de datos. El secreto de la tecnología peruana es la cálida relación de las personas que se ayudan mutuamente. Aunque sus colegas se confundieron al principio, todos guardaron silencio cuando contó la experiencia en el tren. La medicina es un derecho humano aquí. No un producto costoso. El informe de James cambió la visión de su empresa. No solo debemos pensar en la tecnología. Debemos pensar en el paciente al otro extremo de ella, declaró su CEO. El ensayo de Leo, titulado Lo que aprendí en Perú, ganó el primer premio en su escuela y fue publicado en el periódico. Muchos estadounidenses se interesaron en Perú gracias a ello. La obra de arte de Sara, La bondad de los extraños, se exhibió en Nueva York y recibió elogios. Un año después, James volvió a visitar Perú junto con 10 colegas del G Medical Group. Visitaron la planta en el Valle del Mantaro, subieron al tren y fueron a la clínica del Dr. Quispe. Muchas gracias de nuevo, dijo James. El Dr. Quispe sonrió. De nada, solo hice lo que debía. ¿Lo que debía? Repitió James. Sí, en Perú esto es lo que se debe hacer, y esto es lo que el mundo entero debería aprender. El estudiante que los ayudó aquella vez ahora estaba estudiando medicina. Soñaba con servir en las zonas alejadas de la sierra. Trabajemos por el prójimo, se prometieron mutuamente. James asintió. La verdadera fuerza de Perú no está en las máquinas o en el sistema, sino en los corazones unidos de su gente.